Hoy vamos a explorar una fuerza que casi en secreto ha moldeado nuestra civilización, la gestión del riesgo. Y no estamos hablando de una simple hoja de cálculo, para nada. Esta es una historia épica, la de cómo la humanidad le ha plantado cara a la incertidumbre, pues desde el principio de los tiempos. Me parece genial esta cita de la fuente original, porque vamos a ver, define perfectamente de qué va todo esto. No es un concepto aburrido y teórico, ¿verdad? Es una aventura universal. Es esa búsqueda constante por anticiparnos a lo que podría salir mal. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno. Nuestro viaje empieza en la prehistoria, una época en la que gestionar el riesgo no era una opción, era literalmente la única forma de sobrevivir un día más. Pensemos un momento en nuestros antepasados más lejanos. Para ellos, los riesgos eran inmediatos y brutales. No había tiempo para análisis DAFO, ¿eh? La gestión del riesgo era puro instinto. O luchabas, o huías, o encontrabas refugio, lo que hiciera falta. Una danza constante con el peligro, en el sentido más literal de la palabra. Y ojo que esto es fascinante, porque demuestra que no era solo un instinto ciego. Un cambio tan simple como mudarse a una cueva fue en realidad un acto de mitigación de riesgos increíblemente sofisticado. Daba protección contra los depredadores, sí, pero también contra los elementos. Fue, en esencia, la primera póliza de seguros de la humanidad. Venga, avanzamos en el tiempo. Conforme surgen las primeras civilizaciones, el enfoque del riesgo se vuelve mucho más complejo. Ya no era solo una cuestión de sálvese quien pueda, sino algo comunal y, también, algo divino. Lo que estamos viendo en esta línea de tiempo es una progresión en el pensamiento que es, la verdad, alucinante. Pasamos de la simple evasión por instinto a buscar respuestas en fuerzas superiores y, finalmente, a darnos cuenta de que la unión hace la fuerza, a confiar en el grupo para protegernos los unos a los otros. A ver, hay que ponerse en su lugar. La incertidumbre era total. Para intentar controlarla, las sociedades antiguas miraban a los dioses. Instituciones como el oráculo de Delfos no eran solo lugares de culto. Eran, por así decirlo, los primeros centros de consultoría de riesgos del mundo. Daban una sensación de control en un mundo que parecía totalmente impredecible. Y aquí lo que es realmente interesante es el contraste, ¿no? De un enfoque totalmente espiritual en la antigüedad, pasamos a sistemas mucho más prácticos, más terrenales en la Edad Media. El feudalismo al final era un sistema de protección militar. Y los gremios, pues los gremios eran una especie de seguro social y financiero colectivo. La humanidad empezó a tejer sus propias redes de seguridad. Y llegamos a un punto de inflexión. Un momento clave, el Renacimiento. Es aquí donde el riesgo deja de ser una cuestión de destino o de fe, y se convierte en algo que se puede medir, que se puede calcular y hasta cierto punto que se puede predecir. Y aquí está el cambio fundamental. La razón y las matemáticas entran en escena. De repente, la idea de que el futuro no estaba escrito en piedra, sino que era un abanico de posibilidades que se podían calcular, fue algo absolutamente revolucionario. Cambió por completo las reglas del juego. ¿Y cómo empezó todo? Pues, curiosamente, con una pregunta sobre juegos de azar. Un noble le plantea a Pascal un problema con los dados, y la correspondencia que se genera entre Pascal y Fermat para resolverlo da origen ni más ni menos que a la teoría de la probabilidad. Es increíble pensar que un pasatiempo de la aristocracia nos dio las herramientas para entender el riesgo moderno. Y claro, la aplicación práctica no tardó en llegar. Después de que un desastre como el gran incendio de Londres arrasara la ciudad, se creó la primera compañía de seguros moderna. La lógica era totalmente nueva. Ya no se trataba de apaciguar a los dioses, sino de usar la probabilidad para compartir el riesgo de una forma, matemática. Damos otro salto, esta vez a la era moderna. Aquí, con la industrialización, con los conflictos globales, aparecen nuevos tipos de riesgo a una escala que nadie había imaginado antes. Esta cita es clave para entender la época. El progreso industrial trajo una mentalidad de producción a toda costa, pero también trajo peligros nuevos. La seguridad de los trabajadores, el impacto en el entorno, todo eso a menudo quedaba en un segundo plano frente a la producción y el beneficio. Pero claro, la realidad siempre se impone. Los accidentes en las fábricas, los desafíos logísticos brutales de las guerras mundiales, todo eso obligó a la sociedad a ponerse seria y a desarrollar una gestión de riesgos mucho más sistemática. De ahí nacen cosas tan fundamentales hoy como las normativas de seguridad laboral o los modelos para gestionar cadenas de suministro o proyectos militares a gran escala. Y todo este recorrido nos trae directos al día de hoy, a un mundo donde los riesgos son más abstractos, están más interconectados y son, la verdad, más confusos que nunca. Durante un tiempo describíamos el mundo como VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero esa etiqueta sencillamente se ha quedado corta. Ahora se habla de un mundo BANI. ¿Qué significa?
Pues frágil porque los sistemas pueden romperse de repente, ansioso por esa sensación constante de impotencia que tenemos, no lineal porque causa y efectos son muy difíciles de conectar e incomprensible porque muchas veces lo que pasa desafía toda lógica. Y aquí está el punto crucial de nuestro tiempo. Los grandes riesgos de hoy, como la crisis del coste de la vida o el cambio climático, no van por libre. Están profundamente interconectados, como una inmensa telaraña. Un ciberataque puede agravar una crisis geoeconómica y eso a su vez puede debilitar la cohesión social. Gestionar el riesgo hoy significa entender esa red tan compleja. Así que, al final, esta es la gran historia. Hemos pasado del puro instinto de supervivencia en las cavernas a algoritmos complejísimos que intentan predecir el comportamiento del mercado. Pero si lo pensamos, el impulso que hay detrás es exactamente el mismo. Un intento incesante de la humanidad por comprender y, si es posible, dominar un futuro incierto. En el fondo, toda esta historia sobre cómo gestionamos el riesgo trata sobre nuestro intento de dominar lo desconocido. Y eso, claro, nos deja con una pregunta fascinante. Con los desafíos que tenemos por delante, ¿cuál será el próximo capítulo en esta aventura milenaria?